¿Por qué hablar de tuberculosis en tiempos de pandemia, donde hay una enfermedad que afecta al mundo y nos está afectando día a día? ¿Por qué es importante la tuberculosis? Porque diagnosticar tuberculosis en los niños no es fácil. Todos los días tenemos el reto de realizar un buen diagnóstico tanto de infección y enfermedad, y en estas épocas de pandemia, este diagnóstico se complica. Debemos recordar que si bien ya tenemos dificultad en el diagnóstico inicial, no todo es COVID-19. Y les presento el primer caso, que es el caso de Ángelo, que es un chico de 16 años. Este caso, en épocas de no pandemia, hubiera sido muy fácil de diagnosticar. Sin embargo, en estas épocas, fíjense la dificultad y el tiempo que tuvo que pasar para realizar un diagnóstico. Vemos a Ángelo en la emergencia porque presenta hemoptisis de más o menos 5 mililitros al día en los últimos 3 días. Y además, cuando ampliamos la historia clínica, Ángelo tenía tos productiva de 2 meses de evolución, fiebre vespertina intermitente y había bajado 5 kilos en este tiempo. Ángelo había acudido 4 veces a la emergencia por estos síntomas y la mamá nos decía muy aliviada que felizmente tenía prueba molecular para COVID negativa. Sin embargo, los síntomas persistían. Ángelo no tenía antecedentes de contacto TB, no otras enfermedades, y realmente un cuadro de hemoptisis, tos crónica, fiebre vespertina y baja ponderal, todos los pediatras, todos los médicos, pensaríamos en primer lugar en nuestro país en tuberculosis. Sin embargo, en esta época de pandemia, se pensó primero en otra enfermedad. La radiografía nos muestra una radio o opacidad basal derecha. Al examen, Ángelo presentaba subcrepitantes en base derecha y los hallazgos coinciden con esas radioopacidades en la placa de tórax. Le pedimos, como Ángelo estaba estable, tenía buena saturación, la hemoptisis había sido leve, le pedimos que deje una muestra de esputo y que vaya a la casa y que nosotros lo contactábamos por teléfono. Al día siguiente llega el BK de Ángelo, que es un BK directo en esputo negativo. Sin embargo, la reacción de cadena de polimerasa para Mycobacterium tuberculosis fue positiva, detectando carga de ADN de la micobacteria que felizmente no era resistente a isoniazida ni a rifampicina. Como sabemos, la reacción de cadena de polimerasa es una prueba que es más sensible que el BK y debe realizarse en todo caso en el cual uno sospeche de tuberculosis. Cuando tuvimos el resultado de la reacción de cadena de polimerasa, en el servicio se le inició el esquema 1 de tratamiento y en sus controles Ángelo ha ido muy bien. El último reporte de la Organización Mundial de la Salud acerca de la carga de enfermedad tuberculosa en el mundo es de octubre del 2019. Todavía no se ha hecho el reporte del 2020 y nos hablan que en el año 2018 ha habido 10 millones de casos nuevos de tuberculosis en todo el mundo. De todos estos casos, aproximadamente el 10 a 11% está formado por niños menores de 15 años. Y si ustedes ven que la prevalencia de tuberculosis en niños es entre el 10 al 11% de todos los casos, las muertes en niños son en mayor porcentaje que el total. Es decir, los niños tienen susceptibilidad de enfermar por tuberculosis y tienen más posibilidad de morir por esta enfermedad que los adultos. La incidencia de tuberculosis en el Perú es de aproximadamente 116 casos por cada 100.000 habitantes y en la región de las Américas, la tercera parte de todos los casos de tuberculosis entre MDR y XDR se encuentran en el Perú, siendo Perú el país con más casos de tuberculosis resistente a fármacos. De todos los casos nuevos que se diagnostican de tuberculosis en el Perú, 6% de ellos van a tener algún grado de resistencia y es por eso que es importante buscar siempre la microbiología y la sensibilidad de nuestros pacientes.
El segundo caso que les presento es el caso de Luis, que es un niño de 6 meses. A Luis lo conocí hace más o menos unos 4 o 5 años. Él venía de Loreto, no tenía antecedentes de importancia, no tenía un contacto TV conocido. Sin embargo, él ya estaba 45 días con tos y fiebre. Había sido manejado con antibióticos de amplio espectro como ceftriaxona y vancomicina, pero no había mejoría en el cuadro. La radiografía de tórax nos muestra una radioopacidad heterogénea en la región media del hemitórax izquierdo con ensanchamiento mediastinal. Ante este caso, ¿qué hubiera sido lo mejor hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? Colocar PPD, realizar BK en aspirado gástrico, realizar fibrobroncoscopía y lavado broncoalveolar, realizar TEM de tórax con contraste o iniciar de una vez esquema 1 antituberculoso. Colocar PPD sí es adecuado, vamos a ver luego, es una prueba que nos ayuda mucho para ver la presencia de infección por tuberculosis. El BK en aspirado gástrico quizás es la primera línea para detectar la micobacteria en un niño que no colabora. La broncoscopía la dejamos para luego en casos sospechosos donde el BK en aspirado gástrico no nos ha dado respuesta y existe una alta sospecha de tuberculosis. La TEM de tórax con contraste es una herramienta útil que debemos usarla en algunos casos solamente. Iniciar terapia probablemente no sea lo adecuado en este paciente. Hacerle una tomografía sí, porque tenemos el caso, es una neumonía persistente, entonces hay que ver si ese ensanchamiento mediastinal está producido por ganglios mediastinales para los cuales la radiografía tiene una baja sensibilidad. A este pequeño se le hizo una tomografía de tórax y lo que vemos es que tiene unas imágenes de adenopatías o imágenes ganglionares grandes con centro necrosado y realce en anillo, tanto en mediastino, bueno, básicamente mediastinales, que son altamente sugestivas de tuberculosis. Sin embargo, las pruebas, el BK en aspirado gástrico eran negativas y vamos a ver qué es lo que tuvimos que hacer con este pequeño. ¿Qué nos enseña este caso? ¿Qué técnica de imagen debemos usar en los niños cuando sospechamos de tuberculosis? Si sospechamos de tuberculosis, el estudio más importante y el estudio inicial definitivamente es la radiografía de tórax, que debe ser tomada en 2 incidencias, tanto frontal como lateral derecha, para poder ver si hay adenopatías mediastinales. El problema de la radiografía de tórax es que tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad para diagnosticar tuberculosis y definitivamente hay un componente de subjetividad en su interpretación. Otra herramienta que tenemos es la tomografía de tórax. Si yo hago una tomografía de tórax para evaluar la presencia de tuberculosis, siempre debe ser con contraste para que me permita evaluar los ganglios mediastinales. El problema de la tomografía, y por eso es que no la hacemos a todos y por eso es que no la recomendamos siempre, es que da radiación y que muchas veces los niños que no colaboran se tienen que sedar. Sin embargo, pues definitivamente tiene mejor sensibilidad que la radiografía. La ecografía de tórax tiene el problema que hay mucha variabilidad entre los observadores, pero vamos a ver que en el tipo de TV pleural nos es muy útil. Este es un estudio sobre la utilidad de la tomografía en niños mayores de 4 años. Es un estudio muy interesante porque se hizo en el contexto de un brote de tuberculosis en una guardería. En niños menores de 4 años hubo 3 casos de tuberculosis y se estudiaron todos los contactos de estos niños menores de 4 años. Se lograron contactar 116 niños que habían tenido contacto con estos 4 casos y a todos los que tuvieron PPD positivo se les realizó radiografía de tórax y tomografía y aspirado gástrico.
¿Qué encontraron ellos? Ojo que eran niños menores de 4 años. Que el 92% de los niños con PPD positivo y radiografía normal tenían una tomografía que mostraba características compatibles con tuberculosis pulmonar primaria. Y de los 28 niños con PPD positivo, el 96% fue diagnosticado con tuberculosis pulmonar primaria y solo uno con diagnóstico de TB latente. Es decir, lo que concluyen ellos es que en niños menores de 4 años que tienen un alto riesgo de hacer enfermedad, de ser tuberculosis pulmonar primaria, una radiografía normal en chicos que tienen PPD positivo no necesariamente descarta la enfermedad. Alguien podría debatir esto y con razón, diciendo que si tiene lesiones tan pequeñas en la radiografía iniciales, bastaría con realizar profilaxis y no dar un tratamiento completo en estos niños. Y eso es algo que he escuchado de expertos también, de gente que se dedica solo a ver tuberculosis. ¿Qué nos podemos llevar de este artículo? Que sí, que en niños menores de 4 años, sobre todo aquellos que de repente tienen algún grado de inmunosupresión, una radiografía de tórax normal con un PPD positivo no necesariamente descarta la presencia de enfermedad. Esta es una radiografía de tórax que nos muestran en este mismo estudio, y es un niño que tiene PPD positivo, pero que tiene una radiografía que es informada como normal, y realmente en la radiografía no se puede ver mayor cambio. Sin embargo, en la tomografía de este mismo niño sí se ven imágenes que tienen imágenes de adenopatías con realce periférico en anillo y necrosis central. Además, en este mismo niño, si bien la radiografía es normal, se puede ver que en la base pulmonar izquierda, en el segmento 6, hay una consolidación que no es observada en la radiografía frontal. Y bueno, fueron niños que se diagnosticaron con tuberculosis y iniciaron tratamiento. Entonces, probablemente en los niños pequeños la radiografía tenga menos sensibilidad para detectar cambios tempranos de enfermedad por tuberculosis. La tomografía sirve mucho para ver ganglios mediastinales y son muy característicos de la tuberculosis que estos ganglios tengan realce en anillo y necrosis central. Es útil también para ver imágenes de TB miliar, en la cual se ven unas imágenes reticulonodulares difusas. Continuamos con el caso de Luis que les había presentado. Como el BK en aspirado gástrico era negativo, nadie nos quería creer que este caso era un caso de tuberculosis. Le hicimos broncoscopía con lavado broncoalveolar. Había un granuloma endobronquial superior izquierdo, sugestivo de tuberculosis. Sin embargo, el BK directo y el BK cultivo fueron negativos. Igual no había la certeza para todos los médicos tratantes que eso era tuberculosis, y Luis llegó a hacerse una biopsia mediastinal donde se encuentra tejido fibrótico, infiltrado linfocitario, macrófagos, y se encuentran 4 VAR, y el cultivo MOTS que se lo hicieron en Cayetano fue positivo. Entonces, el caso de Luis es el caso de una tuberculosis pulmonar primaria progresiva. ¿Qué es tuberculosis pulmonar primaria progresiva? Es aquella que se da de manera consecutiva en el tiempo luego de la infección por tuberculosis. La puerta de entrada en el 95% de los casos de infección por tuberculosis es la vía respiratoria a través de gotas respiratorias. El bacilo de Mycobacterium tuberculosis ingresa, porque es un bacilo que es intracelular, ingresa a las células pulmonares, y en las células pulmonares tienen un drenaje linfático, también se aloja en los ganglios linfáticos que drenan los pulmones, y si el sistema inmunitario contiene la infección, esto puede quedar como un complejo primario y desaparecer sin dar síntomas. Sin embargo, esta micobacteria queda
dentro de las células de manera dormida y puede reactivarse años después en las formas adultas. Ojo que son importantes para contener la enfermedad por tuberculosis, el sistema de defensa de tipo celular con los linfocitos T que producen interferón gamma, además las células dendríticas, los macrófagos, neutrófilos, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 2 son factores que adecuados o necesarios para la defensa contra la tuberculosis y todo este sistema está aún en desarrollo en niños pequeños. Durante este proceso de infección y enfermedad por tuberculosis, más o menos entre la segunda o tercera semana del ingreso de la micobacteria se produce un estado en el cual hay diseminación hematógena del bacilo. Y es por eso que los niños pequeños con un sistema inmune deficiente tienen con más frecuencia formas miliares y formas con TB meningia también en etapas tempranas que se producen en esta fase de diseminación hematógena. Durante esta fase de diseminación hematógena, los bacilos también pueden ir y quedar guardados en partes distales y dar síntomas muchos años después. Pueden ir a columna vertebral y comportarse como TB vertebral. Para que se manifieste la TB vertebral, por lo menos pasa más de un año entre la infección y la enfermedad, no es inmediata. Entonces, un recién nacido con un problema en columna, la sospecha de TB es muy, muy alejada por el tiempo o la historia natural de la enfermedad. Luego puede alojarse en los riñones también y la manifestación de una enfermedad renal por TB requiere más o menos entre 5 a 25 años luego de la infección inicial. Por eso es que tampoco se sospecha en niños pequeños. Los lactantes tienen mayor riesgo de progresión y hacer enfermedades diseminadas. Miren con qué frecuencia, sobre todo los menores de un año, pasan de una infección a enfermedad por TB y con qué frecuencia ellos hacen enfermedades diseminadas. Por eso estos niños son de alto riesgo y necesitan profilaxis y necesitan un seguimiento cercano. Durante la infección primaria puede haber el complejo primario que se caracteriza por un cuadro de neumonitis donde se puede haber un infiltrado dentro del pulmón, un proceso de linfangitis y de adenopatía con agrandamiento y luego calcificación de las adenopatías mediastinales. La neumonía expansiva también es una forma de tuberculosis primaria progresiva donde hay agrandamiento de los ganglios mediastinales, estos que se calcifican y se rompen hacia los bronquios, hay diseminación de la enfermedad dentro del parénquima pulmonar y se manifiesta con una neumonía persistente que no responde a la medicación y que si se dan cuenta desplaza la cisura, es decir, tiene un volumen aumentado, por eso se llama neumonía expansiva. Las manifestaciones clínicas de la tuberculosis van a variar con la enfermedad, según Schaff, que nos describe la historia natural de la tuberculosis. Es así que los menores de 2 años con frecuencia tienen focos de Gaunt complicados hacia tuberculosis pulmonar primaria o hacen formas diseminadas como TB meningia o TB miliar. Entre los 2 a 6 años, los niños suelen manifestarse con complejos de Gaunt no complicados o con enfermedad ganglionar, ya sea mediastinal o en región cervical. Entre los 6 y los 10 años, los chicos suelen presentar con frecuencia la efusión pleural y a partir de los 10 años hacen manifestaciones, las mismas manifestaciones que un adulto con cavernas en ápices. Ojo que se considera un periodo relativamente inmune o de defensa de la tuberculosis entre los 6 y 12 años. Es decir, es más frecuente en menores de 6 años y en mayores de 12 años la enfermedad por tuberculosis y se considera que entre los 6 y los 12 años los niños estarían relativamente protegidos contra la enfermedad por mecanismos que probablemente no se conocen del todo. Este es una tabla que viene del CDC y nos habla también cómo la enfermedad meningia y miliar se da con mucha más frecuencia en menores de un año. La enfermedad en los huesos o en las articulaciones se da con más frecuencia en niños mayores de 10 años por el tiempo que tiene que pasar para la reactivación de
de estas micobacterias. La enfermedad linfática en general puede presentarse en todas las edades, con mayor frecuencia quizás entre la edad preescolar y escolar. Entonces, el diagnóstico de la tuberculosis infantil no es fácil, es un reto y generalmente tenemos que cogernos de varios puntos o de varios apoyos. No existe una definición estandarizada de caso. Cuando hacía la residencia de pediatría nos enseñaban los criterios de Stegen y Toledo. Sin embargo, ningún score clínico ha sido validado para el diagnóstico de tuberculosis. Los niños son paucibacilares y es muy difícil encontrar la micobacteria, y ese es otro problema porque muchas veces iniciamos tratamiento solo con síntomas, imágenes y contacto, sin necesidad de encontrar el germen responsable. Los niños pequeños no producen esputo y hay que buscar la forma como la produzcan. La presentación clínica es inespecífica en niños y tienen una alta chance de pasar rápidamente de infección a enfermedad y de hacer formas graves, sobre todo los niños pequeños. Con la frecuencia o siendo los primeros en tuberculosis resistente a nivel de Latinoamérica, es imperativo tomar una muestra adecuada para el cultivo microbiológico y determinación de la sensibilidad. ¿Cómo hacemos la tuberculosis? Al no tener un criterio específico, nos tenemos que coger de algunos puntos de apoyo. Primero, hay que ver, la historia de contacto es muy importante y a veces hay que perseguirla mucho y preguntarla insistentemente. El estudio de PPD o IGRA nos ayuda, y los hallazgos en la radiografía de tórax o en el examen físico también son de apoyo. Entonces, no nos basamos solamente en la historia o en el contacto, tenemos que coger todos los elementos que nos sean posibles para tomar decisiones. Esto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para diagnosticar tuberculosis en niños: hacer una historia clínica minuciosa de contactos, preguntar por los síntomas compatibles y en todos los niños preguntar o incluir la evaluación del crecimiento, porque a veces la falla de Medro, que es difícil de diagnosticar, o si no se mide progresivamente el peso y la talla no se va a poder determinar, pueden ser un indicio de tuberculosis. Este es un estudio que nos habla de la inespecificidad de los síntomas de tuberculosis. Cuando estudiaron a un montón de niños que habían sido diagnosticados con tuberculosis, se dieron cuenta que los síntomas que tenían estos niños eran tos que no mejoraba por más de 3 semanas, fiebre más de 38 grados al menos 2 semanas y pérdida de peso, falla de Medro. Esos eran los síntomas que tenían los niños. Sin embargo, se dieron cuenta que estos síntomas no eran específicos porque estaban presentes en otras enfermedades y no había diferencia, no encontraron diferencia con otras enfermedades. ¿Qué concluyen que ayuda? La historia de contacto y el PPD. Es diferente un niño con estos síntomas, con PPD negativo y sin contacto, a un niño con estos síntomas con el contacto positivo y el PPD positivo. Para evaluar el contacto hay que preguntar la cercanía, el tiempo que está expuesto. Es diferente que la madre tenga tuberculosis, la madre que lo cuida y está todo el día con el paciente tenga tuberculosis, a que un tío lejano lo visitó una vez por 15 minutos y tenía tuberculosis, ¿no? Entonces, preguntar el tiempo de exposición, la cercanía del contacto. Debemos preguntar también el estado bacilífero de la persona. Es diferente una persona que tiene tuberculosis en la articulación o tuberculosis pleural, BK negativo, a alguien que tiene tuberculosis pulmonar con hemoptisis, cavernas y BK positivo. Probablemente sea más fácil encontrar el contacto en los niños pequeños, porque los niños pequeños no salen de casa. Sin embargo, en los niños grandes ya la frecuencia con la que se encuentran los contactos es menor, porque los niños van a estudiar, tienen contacto con otras personas que no están en la casa. Este es el caso de María. María tiene 14 años. María viene a la emergencia. Nos consultan de la emergencia porque ella venía con tos, venía con fiebre intermitente, dolor torácico y había bajado de peso. No tenía contacto tuberculoso conocido y en la radiografía vemos esta radiopacidad con
con esta curva de Damasio que ocupa esta radiopacidad homogénea en las 2/3 partes inferiores del hemitórax izquierdo. Con esta imagen y con estos síntomas, ¿qué sería lo siguiente que debemos hacer? El siguiente paso. Le pedimos que vengan a colocarlo en PPD, le hacemos una ecografía torácica, le pedimos una toracocentesis diagnóstica, que le pongan de frente un tubo de drenaje pleural, iniciamos esquema 1, porque estamos seguros que es tuberculosis. El siguiente paso, cuando la sospecha es de TB pleural, es hacer una ecografía torácica. Ya sabemos que la radiografía de tórax tiene una baja sensibilidad para diferenciar líquido de consolidado, y para eso la estrella es la ecografía. Entonces el siguiente paso es realizar una ecografía. Este estudio es un estudio publicado el año pasado en el Pediatric Pulmonology, donde su objetivo era evaluar la sensibilidad y concordancia de la ecografía en comparación a la radiografía para el diagnóstico de tuberculosis en niños. Ellos evaluaron 159 niños menores de 13 años que tenían sospecha de tuberculosis primaria, y ojo que todos los exámenes fueron realizados por radiólogos pediatras y fueron evaluados por 2 radiólogos pediatras de manera seria. Si había discordancia entre ellos, un tercero evaluaba el caso. Lo que ellos encontraron es que la ecografía detectó anormalidades en el 72% de casos en comparación al 56% de casos en la radiografía de tórax. Y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Además, la ecografía detectó más casos de fusión pleural y más casos de agrandamiento mediastinal en comparación a la ecografía, con diferencias estadísticamente significativas. Cuando evaluaron el acuerdo interobservador a través del coeficiente kappa, el coeficiente kappa, mientras más cercano a 1, nos dice que hay más concordancia entre 2 observadores, mientras más cercano a 0 nos dice que hay menos concordancia. Entonces, cuando evaluaron este índice, en la ecografía y radiografía torácica, encontraron mayor concordancia tanto al diagnosticar consolidación, efusión pleural o nódulos linfáticos en la ecografía en comparación a la radiografía de tórax. Lo que ellos concluyen es que la ecografía es una herramienta prometedora para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, porque tendría una buena sensibilidad para evaluar consolidación, nódulos linfáticos y efusión pleural. Estos hallazgos hay que tomarlos aún con pinzas, porque sabemos que la ecografía es muy operador dependiente y la radiografía de tórax nos podría dar una imagen que puede ser evaluada varias veces por diferentes personas. Pero, sin embargo, la ecografía definitivamente, cuando se sospecha de fusión pleural, es una muy buena herramienta. ¿Qué tanto nos sirve para diagnosticar tuberculosis a través de consolidaciones o nódulos linfáticos? Probablemente eso todavía deba validarse en el futuro. Entonces nos habíamos quedado en el caso de María, que era una efusión pleural. Se hizo una ecografía, tenía 700 mililitros de líquido en la cavidad pleural. Se hizo una toracocentesis, que es el siguiente paso, y se encontró un recuento celular de 3094 leucocitos, con 90% de monomorfonucleares, glucosa 74 no estaba consumida, proteínas 5.67 y un ADA de 18. ¿Cómo es ese líquido? Es el líquido sugestivo de tuberculosis, ¿sí? Los líquidos que no tienen mucha celularidad, más o menos entre 500 a 5.000 células a predominio de monomorfonucleares con glucosa normal o ligeramente consumida, con proteínas elevadas, son sugestivos de tuberculosis. Esta es una bibliografía que nos habla acerca de las características del líquido pleural que nos deben llevar a sospechar de tuberculosis, y estas características son recuento a predominio de linfocitos, puede haber neutrófilos en los primeros días, proteínas elevadas con más de 30 gramos por litro, en este caso era 56, con glucosa más de 60, lípidos normales, que son características que tiene el líquido de María. Sin embargo, el ADA en ella fue negativo.
Recordemos que el ADA en los líquidos pleurales, si bien nos ayudan a diagnosticar tuberculosis, tienen una sensibilidad del 90% solamente. Si bien es una buena sensibilidad, el hecho que el ADA sea negativo tampoco descarta la enfermedad. La tuberculosis pleural se manifiesta generalmente en la radiografía con radioopacidades homogéneas, que van a causar desplazamiento mediastinal hacia el lado contralateral. Ojo, en estos casos evidentes no es necesario hacer tomografía. En niños grandes, en niños con cavernas, no es necesario hacer tomografía. La tuberculosis pleural es una forma de tuberculosis extrapulmonar. Hay otras. ¿Qué debemos recordar? La tuberculosis abdominal, que se puede manifestar con dolor abdominal crónicos o diarrea crónica, distensión abdominal que no mejoran o no se encuentra la causa. La tuberculosis renal, que se manifiesta con hematuria, con cultivos negativos. La tuberculosis de articulaciones, en la cual hay aumento de volumen pero sin dolor y sin signos inflamatorios de las mismas. La adenitis por tuberculosis, donde el sitio más común fuera de pulmón es en la región cervical. Son ganglios grandes, generalmente unilaterales, duros, no dolorosos y que pueden fistulizar. La tuberculosis vertebral con más frecuencia se manifiesta en la región lumbar y son givas de reciente aparición. Y también puede haber tuberculosis oftálmica, con más frecuencia se puede manifestar como iritis o neuritis óptica. La TB miliar y la meningitis por tuberculosis son formas extrapulmonares graves y estas son las formas que más nos preocupan en los niños pequeños. En la tuberculosis miliar, que se produce durante la fase hematógena de la diseminación de la micobacteria, hay imágenes intersticiales de nódulos muy pequeñitos, ¿no? Intersticios nodulares, y la tuberculosis meningia da un cuadro de meningitis subaguda con afectación de pares craneales, con hidrocefalia y afectación generalmente de ganglios basales. Otro caso interesante fue el caso de Marcelo, que es un niño de 8 años que viene de La Victoria, que tiene síndrome de Down. Ingresó por diarrea y dolor abdominal, no tenía contacto TB y había la historia de crianza de gatos. Cuando le hacen una tomografía por la evaluación de este dolor abdominal persistente, encuentran hepatomegalia. Además, estas imágenes hipodensas, redondeadas en hígado y en vaso, que nos hacen sospechar de enfermedad por arañazo de gato. Sin embargo, de manera incidental, porque Marcelo no tenía ningún síntoma respiratorio, se ve la parte inferior del tórax y se observan estas radiopacidades intersticio-nodulares en la base del tórax. Se completa un estudio tomográfico y se observan también en mediastino estos ganglios con necrosis central. El caso de Marcelo es una tuberculosis miliar, y Marcelo tenía un PP de 0. Acuérdense que en casos de tuberculosis miliar, el 50% de casos el PP puede ser 0. Y como tenía ganglios accesibles en la región cervical, se le hizo una biopsia y se encontró granulomas con aspecto gaseoso, ¿no? Con necrosis central, gaseoso. Entonces se diagnosticó TB miliar y se inició tratamiento con esquema 1 y corticoides. Como parte del diagnóstico de tuberculosis en niños tenemos también el PPD y buscar la confirmación bacteriológica. Y recordemos que todo niño con tuberculosis debe tener una prueba de VIH para evaluar la inmunidad. El PPD es, por sus siglas en inglés, la abreviatura de derivado proteico purificado, procedente de Mycobacterium, procedente de tuberculosis, que se coloca de manera intradérmica en el brazo y se lee a las 48-72 horas de colocado, se lee con una regla la induración.
Muchas veces nos ayudamos de un lapicero que corra y donde el lapicero tiene el stop, ahí se hace la marca, igual al otro lado. Se lee de manera transversal al brazo. Se mide la induración y no el enrojecimiento. Los criterios de positividad, en general, para todos los niños es que sea más de 10 milímetros en nuestra realidad. Sin embargo, en aquellos niños que han tenido un contacto cercano con personas contagiosas, en aquellos niños que clínica o radiológicamente tengan sospecha de tuberculosis y aquellos niños inmunosuprimidos, este punto de corte va a bajar a 5. El PPD sirve solo cuando es positivo, ya que cuando es negativo, este podría ser 1 por la edad del paciente. En menores de 6 meses tiende a ser negativo. 2, si hay cercanía de inmunizaciones o infecciones por virus, inmunizaciones por bacterias, por virus vivos atenuados, como sarampión, rubiola, paperas, o si ha pasado un periodo corto luego de una infección viral que produzca algún grado de inmunodeficiencia, podría darnos también resultados negativos. También para evaluar la infección o la enfermedad, tenemos al IGRA, que es la medición del interferón gamma liberado por linfocitos, que mide este interferón gamma que liberan los linfocitos tipo 1 y del cual es una prueba sanguínea y tenemos 2 métodos de evaluarlo, el T-Spot y el QuantiFERON Gold. Ambas son pruebas que son 2 tipos diferentes de IGRA, sin embargo el T-Spot lo que detecta son unas manchitas que me hablan de células productoras de interferón gamma, de ahí viene su nombre, y el QuantiFERON Gold es una prueba de ELISA que me va a dar resultados cuantitativos de los valores de interferón. ¿Cómo hacen esta prueba de interferón y cómo interpretarla? Generalmente se tiene 4 tubitos, 4 muestras, una que es el valor nulo, donde se estimula la producción de linfocitos a través de cloruro, suero salino, es decir, no hay ningún estímulo, por eso es el valor nulo. Y tenemos un mitógeno donde se usa antígenos para estimular la producción de interferón gamma. Y luego están los 2 antígenos propios del Mycobacterium tuberculosis. ¿Para qué me sirve el mitógeno? Me sirve para saber que la persona a la que le estoy haciendo la prueba tiene la capacidad de producir interferón gamma. Y el valor nulo es para saber que las mediciones son correctas y no se debería producir estos valores en estas personas. Y esto es lo que genera el gran problema del IGRA, que son los indeterminados. ¿Qué significa? Si yo tengo cualquier valor, pero mi valor del mitógeno, es decir, de las inmunoglobulinas que generan estos anticuerpos, o del interferón gamma que generan estos anticuerpos, son muy bajitos, si el resultado del mitógeno es muy bajito y el resultado de estas 2 pruebas es tan bajito también, esta respuesta va a ser indeterminada, lo van a informar como indeterminado. ¿Por qué? Porque significa que el cuerpo o el estado inmune de la persona a la que se hace el estudio no es capaz de producir cantidades suficientes de interferón gamma. En cambio, si yo tengo un negativo o un nulo muy positivo y estos resultados negativos, también es indeterminado porque el cloruro de sodio no debería estimular la producción de interferón gamma y podría haber algún problema en la medición. Entonces, estos 2 valores son indeterminados y ese es el problema en niños pequeños, que como su sistema inmune está en desarrollo y no producen cantidad suficiente de interferón gamma, generalmente los resultados del mitógeno son negativos y no puedo descartar la enfermedad. ¿Cuándo es positivo el interferón gamma? Si los valores que se producen de interferón gamma con la estimulación de antígenos de TB son altos y independientemente de cualquiera de estos valores. ¿Cuándo es negativo? Cuando los valores que se producen de interferón gamma ante el estímulo con los antígenos de tuberculosis son muy bajos y el negativo es muy bajo y el mitógeno es alto, que significa que el paciente sí puede producir inmunoglobulina, interferón gamma, pero no la produce ante antígenos de tuberculosis, en ese caso es negativo. Ahora, el hecho que el IGRA o el PPD sean positivos no me dice que el paciente tiene la enfermedad.
no diferencia entre infección y enfermedad, solo me dice que su cuerpo produce respuesta ante tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, porque estaba expuesto previamente. Y es así que el PPD y el IGRA tienen algunas diferencias. La diferencia es que el tiempo del resultado para el PPD es por lo menos 72 horas que dura la lectura. El IGRA puede estar hasta en 36 horas según la literatura. Generalmente en nuestro país lo entregan luego de la semana. Para el IGRA solamente es necesario que vaya una vez, para el PPD tiene que ir 2 veces. Esta recomendación vamos a ver qué ha cambiado con respecto al IGRA. Ninguna distingue enfermedad de infección. El PPD tiene el problema que puede haber reactividad cruzada tanto con el BCG como con otras bacterias no tuberculosas. El IGRA es más específico porque no da reacción cruzada con el BCG, pero sí solo con 4 especies de Mycobacterium no tuberculosis. El gran problema es el costo del IGRA, que es más de 500 soles en nuestro país. El PPD se coloca de manera gratuita. La especificidad de ambos, el IGRA es más específico porque no positiviza ante la mayoría de bacterias, Mycobacterias no tuberculosas. La sensibilidad es la misma y en inmunosuprimidos igual la sensibilidad de ambos es baja. Hay diferentes recomendaciones con respecto al uso del PPD y del IGRA. La OMS recomienda usar cualquiera de estos test según la disponibilidad, no distingue la edad. Ellos no recomiendan tomar en cuenta el BCG para la interpretación de la prueba. La Asociación Americana de Pediatría recomienda realizar el PPD en menores de 2 años porque el IGRA en estos niños tiene una gran cantidad de indeterminados y si se ha colocado BCG recomiendan hacer cuantiferón por la posibilidad de falsos positivos por reacción cruzada. La NICE recomienda que en todos se les haga el PPD como prueba inicial y se haga cuantiferón solo si no estuviera disponible el PPD. En nuestro país también es el PPD de primera elección por tema de costo, disponibilidad y porque lo usamos muchas veces en niños pequeños donde el IGRA tiene algunos problemas. Este es un estudio del año pasado donde intentan evaluar cuál es la sensibilidad tanto del PPD como del cuantiferón y compararla en diferentes grupos etarios en un estudio prospectivo en niños menores de 18 años que eran referidos a un centro para evaluar o por sospecha de tuberculosis. Lo que ellos encontraron es que en niños de 2 a 4 años, miren la diferencia, en pacientes con sospecha, con diagnóstico de tuberculosis activa, tanto los confirmados como los probables, encontraron que la sensibilidad en estos niños menores de 4 años es mucho mayor, de 2 a 4 años es mucho mayor la sensibilidad del PPD en comparación al cuantiferón. Cuando unen ambas pruebas, la sensibilidad es mayor, es del 94%, y si hay diferencias estadísticamente o muy cerca a lo estadísticamente significativo cuando lo comparan con hacer solo cuantiferón. Encontraron también algo interesante y es que en aquellos niños que tenían tuberculosis confirmada, es decir, entre los que se había aislado la micobacteria, no encontraron diferencias en la sensibilidad, incluso en los menores de 4 años, entre el PPD y el cuantiferón. Ellos alegaban que podría deberse a que en los casos en los que era sospecha y no confirmación, podrían ser casos en los que no sea tuberculosis y eso diferenciaba la sensibilidad en las pruebas previas. Finalmente hacen un análisis de regresión univariado y multivariado para ver el riesgo que tenían los chicos de tener tuberculosis si su resultado era discordante. Es decir, los menores de 4 años, y también los menores de 2 años tenían 2.6 veces la chance de tener PPD positivo y cuantiferón negativo. Si eso era porque es por la vacuna o es porque son micobacterias no tuberculosas, no se sabe. Probablemente sea también porque el cuantiferón en estos chicos es menos
digamos, es menos sensible y hay una gran cantidad de indeterminados. Los que habían sido vacunados con BCG también tenían 6 veces el riesgo de tener PPD positivo y Gram negativo. Y estas diferencias incluso permanecían luego de ajustar por otras variables y eran estadísticamente significativas. ¿Cuándo tomar en cuenta el antecedente de haber recibido BCG para la interpretación del PPD? Este estudio grande británico sugiere que hay que tenerlo en cuenta básicamente hasta los 5 años. Más allá de los 5 años no hay diferencia entre haber recibido o no haber recibido la BCG, y hay que tomarlo en cuenta solo hasta los valores de 10. Si alguien tiene un PPD mayor de 10, eso no ha sido por la BCG. Otro caso es el de Dana, que es fue un caso muy interesante. Dana tenía sibilancias persistentes, recurrentes y neumonías. El PPD era 0. Luego de buscar mucho, se encontró un contacto en la casa de la abuela materna, y además en las radiografías de tórax se ve esta radiopacidad, que realmente era el lóbulo medio. Tenía una radiopacidad persistente en el lóbulo medio, tenía un síndrome del lóbulo medio con sibilancias recurrentes y ya fue al lavado broncoalveolar. Realmente solo se encontró un poco de edema en el lóbulo medio y el resultado del estudio de PCR fue positivo. Este fue un caso de síndrome del lóbulo medio edematoso por Mycobacterium tuberculosis. Es raro, pero a tener en cuenta en los casos de síndrome del lóbulo medio, en aquellos niños que tienen algún contacto, podría tratarse de enfermedad por tuberculosis. La enfermedad por tuberculosis podría manifestarse también con atelectasias persistentes por compresión extrínseca de ganglios mediastinales agrandados, y siempre tratar de buscar la microbiología en los pacientes. En todo paciente no solamente debemos hacer BK, sino debe ir a cultivo. Fíjense que en la microscopía directa el BK tiene una sensibilidad bajita en niños, que es menos del 20%. La sensibilidad del cultivo es menos del 40% si lo comparamos con todos los casos de tuberculosis, y estas sensibilidades del resto de métodos son comparadas con respecto al cultivo. La OMS recomienda hacer una prueba de Expert MTB-RIF, que es una prueba de NATS o de ampliación de ácidos nucleicos, que me da además la sensibilidad a rifampicina. Esta prueba está en 2 horas y está disponible en laboratorios en el Perú. MOTS hacen en Cayetano, es una prueba de fenotipo usando una microscopía, y también tenemos el Genotype, que es lo que tenemos acá en el instituto, que hace genotipaje y también nos da un resultado de sensibilidad a celecoxoniazida y rifampicina a través de la evaluación de mutaciones. La muestra puede ser de esputo, que es linda en los adolescentes o en los escolares, pero la mayoría de niños no se puede hacer eso, en niños pequeños. ¿Qué se recomienda? Que la aspiración de aspirado gástrico sea antes de que el niño despierte en la mañana. O sea, si el niño viene a la casa que le hagan su aspirado gástrico, si el niño está despierto y le ponen la sonda y empieza a llorar, se levantó, fue al baño, esa prueba pierde sensibilidad. La sonda debería colocarse la noche anterior, dejarse en el estómago, y antes que el niño despierte pueda deglutir secreciones o que haya peristalsis abdominal o pararse, debería aspirarse en una primera toma el contenido gástrico y luego hacer un lavado con 5 a 7 mililitros de agua destilada. El esputo inducido es una prueba que es útil y que es segura, según lo que refiere a la literatura. Se debe nebulizar con suero salino al 5% con salbutamol por 10 minutos, luego hacer fisioterapia respiratoria e inducir al niño a que expectore, o se podría aspirar el contenido faríngeo de esta zona, y que la recomiendan para niños a partir de 1 año y medio. ¿Cuántas muestras de aspirado gástrico debemos tomar? Debemos tomar 3 muestras porque se ha visto intermitencia en la eliminación de Mycobacterium, y cada muestra con respecto a la anterior, la segunda muestra aumenta el 25% de sensibilidad y la tercera muestra aumenta el 8% de sensibilidad.
hacer broncoscopía o aspirado gástrico, siempre empezar por aspirado gástrico porque es menos invasivo. Sin embargo, cuando se estudió la sensibilidad del aspirado gástrico versus la broncoscopía, no se encontró una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, si yo hago aspirado gástrico y le sumo el lavado broncoalveolar, sí subo de manera significativa la sensibilidad. Entonces, si tengo una alta sospecha y tengo 3 BKs en aspirado gástrico negativo, podría complementar con un lavado broncoalveolar al 4.º día. Tenemos el último caso, que es el caso de María, de 14 años, que es una chica procedente de Huancayo, que ingresó a cardiología para una cirugía correctiva cardíaca por insuficiencia tricuspidea severa con CIB membranoso, la habían manejado con diuréticos, y viene porque tenía 2 semanas de tos exigente, dificultad respiratoria, la habían tratado con meropenem y vancomicina sin mejoría, no tenía contacto TB, no tenía otros diagnósticos. Sin embargo, nos encontramos con esta radiografía donde se observan unas radiopacidades heterogéneas, algodonosas, bilaterales, con gran compromiso, y la pregunta sería ¿cuál sería el siguiente paso? Le ponemos PPD, le muestra de esputo, de beca directo, se le hace fibroscopía y lavado broncoalveolar o se le hace una temperatura. Lo más adecuado en el caso de María con lesiones tan extensas sería recolectar una muestra de esputo. Es una chica grande que colabora, así que una muestra de esputo es suficiente. Fácilmente con la muestra de esputo, el BK directo, tenemos 10 bar por campo y el PCR positivo para Mycobacterium tuberculosis. María tenía una de las formas de adulto, con extenso compromiso, con tuberculosis cavitaria, con opacidad apical izquierda. En estos casos ya no es necesario hacer tomografía, si tampoco aspirado gástrico, porque el paciente colabora y puede dar una muestra adecuada. Entonces, en resumen, el espectro de compromiso por TB en niños es amplio. Hay que diferenciar bien algunos términos. Cuando hablamos de exposición es simplemente que el niño ha compartido el mismo aire entre comillas, ha compartido el mismo aire que un adulto. El PPD o el IGRA suelen ser negativos, la radiografía de tórax es normal y el paciente está sintomático, paciente expuesto. La infección, hablamos de infección cuando el PPD o el IGRA son positivos, cuando la radiografía es normal o solo tiene calcificaciones y el paciente está asintomático. En este caso, dependiendo de la edad, debería ir a quimioprofilaxis. Y hablamos de enfermedad si hay signos o síntomas de tuberculosis o la radiografía de tórax es anormal. En conclusión, pues no hay una definición estándar de casos de tuberculosis infantil, se debe evaluar individualmente. El diagnóstico de tuberculosis pulmonar en niños se basa en historia clínica y examen físico compatibles, PPD o IGRA positivos y en una radiografía de tórax normal. Siempre en los niños solicitar pruebas de confirmación microbiológica por la alta frecuencia de tuberculosis resistente. Es lo que he traído hoy para ustedes, espero que sea de su utilidad y recuerden que la tuberculosis, a pesar de los tiempos de pandemia que vivimos, todavía es una enfermedad prevalente en nuestro país y hay que reconocerla adecuadamente para tratarla. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ha sido un gusto estar con ustedes y muchas gracias por su atención.